Bien, muy buenos días a todos. En esta ocasión me pidieron que les hablara un poco acerca del laboratorio como una metodología de enseñanza. Podrá pensarse que por mi formación como químico en las ciencias naturales pues es algo muy natural y obvio, ¿verdad? Sin embargo, la idea del laboratorio es algo que puede aplicarse a cualquier disciplina. Por tal razón, aunque yo utilicé mi experiencia en química como hilo conductor de la presentación, yo les voy a invitar a que ustedes, cada quien, vaya haciendo el traslado a su respectiva área. Y siéntanse en libertad cuando ustedes lo consideren de comentar, de dar sus puntos de vista. A media presentación no hay problema, me dicen, entonces vamos discutiendo para hacer esto más enriquecedor. Y al final pues haremos un pequeño ejercicio de la metodología para poder evaluar y diseñar prácticas que realmente atiendan a la formación que nosotros esperamos. Vamos a discutir cómo se puede usar entonces el laboratorio como un método efectivo de aprendizaje. Vamos a ver que el concepto de laboratorio tradicionalmente se ha dado de una manera que es la que todos usamos muchas veces en las universidades, y vamos a ver qué críticas tienen las metodologías actuales y cómo se puede ir hacia una mejor educación y un mejor aprendizaje más significativo a través del laboratorio. En primer lugar, déjenme decirles que el laboratorio tiene un estatus bien alto, o sea, realmente el laboratorio es superior a la parte teórica. Muchas veces se cree que el laboratorio es simplemente el conocimiento práctico y nada más, pero realmente no puede haber un conocimiento práctico significativo si no se tiene el conocimiento teórico de lo que se está haciendo. Muchas veces se dice que el laboratorio pues tiene que unir la teoría con la práctica, pero existe un componente muy importante que es el que muchas veces se queda fuera, y es la parte de la epistemología de la disciplina. Realmente el saber por qué se sabe lo que se sabe, cómo se llegó a saber lo que se sabe, cómo la disciplina ha pasado por toda su evolución desde sus inicios, cómo yo puedo interiorizar esa disciplina. Y algo muy importante también es que si yo me apropio de ese conocimiento, yo puedo entonces tener la disciplina que estoy, en este caso, aprendiendo como un estilo de vida ya. O sea, ya realmente no solamente una colección de conceptos y una serie de prácticas que a veces ni siquiera empatan, sino que tener ya el conocimiento de la disciplina. Realmente el laboratorio idealmente se definiría como la unión de esas tres cosas. O sea, debería ser un espacio donde yo pueda tener, con el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, una reflexión acerca de la epistemología de la disciplina que estoy tratando. Y eso es lo que va a hacer que el laboratorio sea un ambiente muy complejo para ser tratado, y tiene una complejidad tan grande que muchos pedagogos están discutiendo todas las metodologías actuales, están criticando algunas, proponiendo otras, y es parte del viaje que vamos a hacer hoy primero para ponernos en contexto de qué se está hablando al respecto en estos momentos. En primer lugar, ¿por qué dar laboratorios? ¿Cuál es la motivación que muchas veces se da para impartir un laboratorio en alguna carrera, en algún curso, en una disciplina? Tradicionalmente, si uno se pone a ver a través de encuestas que se han hecho en muchas universidades, uno podría agrupar esas motivaciones en tres grandes áreas. Primero, la práctica complementa a la teoría. Eso es lo que muchas veces se dice, ¿no? Eso tiene que complementar a la parte teórica. Segundo, existe asociación, o sea, hay muchos que asocian el descubrimiento con el aprendizaje significativo. O sea, yo voy descubriendo y entonces ya tengo un aprendizaje significativo. Vamos a ver, es una motivación que está muy arraigada en muchos lugares, en muchas universidades. Y por último, trabajar con el mundo de los fenómenos brinda ese insight, como le llaman, esa reflexión, ese apropiamiento de la disciplina y la comprensión de la cabalidad de la disciplina. Ahora, estas motivaciones que estamos viendo acá, el laboratorio complementa la teoría. Descubrir algo pues hace que yo tenga un aprendizaje significativo, y el trabajar con fenómenos reales hace que yo conozca mejor la teoría. Déjenme decirles que estas motivaciones han sido bastante criticadas y han sido puestas en juicio por algunos investigadores y algunos educadores, y déjenme explicarles un poco la razón. Primero, la práctica complementa la teoría. Sin embargo, muchos laboratorios se centran principalmente en verificar resultados en experimentos a prueba de error. O sea, realmente uno busca prácticas que salgan, porque es lo que uno quiere que salga. Y algunas veces más manipulación de equipo especializado, de aparatos, es lo que se ve.
pero no contribuyen a comprender la parte sintáctica de la disciplina. O sea, realmente a saber por qué, cómo se conectan los conceptos, cómo realmente se lleva a saber por qué actualmente se sabe lo que se sabe. Y como les decía, cómo se llegó a saber lo que se sabe, cómo se conecta con toda la realidad que yo tengo. En otras palabras, muchas veces el laboratorio carece de una parte reflexiva profunda. Entonces, el hecho de que la práctica complementa la teoría es una idea que ya se está dejando un poco de lado. Algunas veces se ha visto al laboratorio como un sirviente de la teoría, ¿verdad? Como un subordinado a la teoría. Y hay muchos investigadores actuales que dicen que eso es al revés. La teoría tiene que ser subordinada al laboratorio. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero realmente el cambio de paradigma en cuanto a quién está conteniendo a quién, ¿verdad? En este caso. Asociación entre descubrimiento y aprendizaje significativo. Esto lo que principalmente establece es que yo, a través de descubrir, de experiencias, puedo construir los conceptos, ¿no? Entonces yo voy a hacer una experiencia que me permite entonces saber el concepto, saber el contenido de la disciplina. Algunos educadores dicen que eso no tiene un fundamento filosófico ni pedagógico, que realmente el estar descubriendo lo que hace es distraer al alumno de realmente la comprensión global e integral de una disciplina. Que realmente lo que debería hacerse es ya con un buen cargamento de conocimientos bien estructurados, entonces interpretar ya las prácticas que se tengan. Entonces es una cosa interesante porque algunas veces se utilizan los laboratorios como una consecuencia de la teoría. O sea, yo doy un tema en la clase o en la teoría y luego se hace un laboratorio para verificar nada más eso. Pero algunas veces se usa el laboratorio como pretexto para adquirir esos conocimientos. O sea, se hace una práctica sin tener el conocimiento y se espera que con ese trabajo el conocimiento quede. Y esta práctica última es justamente la que está siendo actualmente muy criticada. O sea, realmente el laboratorio como pretexto para adquirir los conocimientos y los conceptos no es recomendable, es lo que actualmente se establece. Ahora, trabajar con los fenómenos naturales brinda esa comprensión. Realmente la observación de un fenómeno necesita que yo tenga un conocimiento amplio de ese fenómeno, no al revés. Realmente yo necesito tener conocimiento del fenómeno. De nada me sirve apreciar un fenómeno y describirlo. Si yo no tengo ese conocimiento, no me va a hacer ningún clic, no va a tener sentido para mí ese fenómeno que estoy observando. O bien ese fenómeno no voy a poder llevarlo a profundidad ni realmente explorarlo como yo quisiera por no tener los conocimientos adecuados. Realmente la observación necesita esa estructura mental ya del observador. Eso es algo importante. Y el significado de los conceptos no está en la experiencia. O sea, uno no va a encontrar el significado de un concepto en la práctica. Es al revés. La práctica adquiere valor y adquiere sentido porque tengo los conocimientos. Entonces, ese es el punto que tenemos que discutir también más adelante. Estos son entonces algunos de las ideas que están ahorita puestas en duda, ¿verdad? O sea, si realmente la motivación de por qué se da un laboratorio es la adecuada. Entonces eso es lo que se va a quedar ahorita como punto de reflexión para ustedes también, para ver cuál es la motivación que ustedes consideran para llevar algo a la práctica. Y como les dije, en nuestras disciplinas de ciencias naturales es muy sencillo pensar en un laboratorio, pero también en otras disciplinas se puede hacer, porque simplemente es el espacio donde yo tengo lo que he aprendido y una aplicación realista de lo que he aprendido para tener entonces un conocimiento integral y profundo de la disciplina que estoy estudiando. Realmente es un espacio. De hecho, en nuestras disciplinas que son ciencias naturales, como la química, ni siquiera o sea, es posible diseñar laboratorios sin siquiera hacer un experimento como tal. El experimento grande lo tenemos allá afuera, está en la naturaleza y se puede hacer con todo ello, prescindiendo de equipos o reactivos o aparatos sofisticados. O sea, realmente es buscar ese espacio didáctico para lograr integrar estos tres aspectos. El conocimiento como tal, la parte ya realista en contexto, pero también con la epistemología de la disciplina. Realmente tener esa reflexión profunda. Bien, ¿será que los objetivos de los laboratorios son realistas? Si nosotros preguntamos para muchos docentes que tienen una asignatura con laboratorio, ¿cuáles son los objetivos del laboratorio? Nos responderán seguramente esto: motivar al alumno, ¿sí? Que se motive el alumno, que compruebe la teoría.
que compruebe lo que se ha visto en teoría en clase o que desarrolle destrezas cognitivas de alto nivel. O sea, eso es lo que uno pretende. Pero ¿qué tal si le preguntamos al alumno cuáles son los objetivos de la práctica? Y a la larga lo que ellos quieren es aprender a manejar técnicas, instrumentos, aparatos, seguir instrucciones y obtener respuestas correctas, buenas. Realmente, cuando tenemos nosotros trabajo en ciencias naturales y vemos los laboratorios, el alumno busca tener porcentajes de error bajos, que el experimento le salga, ¿verdad? Eso es lo que busca, ese es su objetivo, que el experimento le salga, que cuadre con la teoría. Y aquí es donde incluso a veces caemos en problemas de deshonestidad académica, porque quieren hacer que el experimento les cuadre con lo que vieron en clase y por eso es que tratan de forzarlo. Entonces, claro, para el alumno los objetivos son un tanto distintos, a veces no empatan, no cuadran. Como decían Hofstein y Luneta, se concentran más en manipular instrumentos que en manejar ideas, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener cuidado. No es tanto, claro, es importante, pero no es solamente eso. La parte práctica, como vimos al inicio, es un área importante, pero si no está acompañada de una parte conceptual y ante todo de una reflexión profunda, entonces no tiene mucho sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado y asegurarnos de que esos objetivos realmente lleguen a ser equivalentes y a ser consonantes entre ellos. Bien. ¿Qué ideas tenemos ahorita de algunos educadores e investigadores? ¿Para qué sirve un laboratorio? Acá tenemos algunos autores que les he puesto acá arriba y qué ideas tienen ellos acerca de las razones de ser de un laboratorio. Ulno y Alsop, ellos dicen que el laboratorio prácticamente debería estar compuesto de estos tres aspectos: ejercicios, experiencias e investigaciones. Ejercicios para desarrollar técnicas y destrezas prácticas, que eso es importante también, desarrollar una destreza práctica o poner en contexto ya el conocimiento, en una situación realista, una situación ya que se salga de la teoría, de los puros textos y tendría una situación con la cual yo me puedo enfrentar. Y eso a través de ejercicios, pero también las experiencias para tomar conciencia de los fenómenos naturales. Estos componentes y la investigación para resolver problemas científicos en actividades ya abiertas y un poco más libres, ya no tan rígidas, ¿verdad? Como seguir un procedimiento sin salirse de él, sino que tener experiencias un poco más libres, donde se puede incluso llegar a resultados diferentes, pero teniendo siempre esa parte reflexiva. Estos aspectos de desarrollar técnicas y destrezas, tomar conciencia de los fenómenos naturales a partir de las experiencias o de los fenómenos sociales, dependiendo cómo lo quieran ver ustedes, y resolver problemas ya más abiertos y no tan controlados. Esto es lo que estos autores dicen que debe ser los objetivos que van a orientar la enseñanza sistémica de la disciplina y la sintáctica también de la disciplina, o sea, realmente la parte más profunda. Ya no solamente tener una colección de datos y de conceptos y de definiciones, sino realmente reflexionar acerca de la disciplina, cómo interactúan todas las partes de esa disciplina, cómo llego yo a relacionarme con ella en la vida diaria. Y eso es parte de lo que se propone, y a partir de estas ideas, entonces, dicen ellos, se diseñan las prácticas de laboratorio. O sea, a partir de estos componentes. Ya se pueden diseñar prácticas de laboratorio que pues puedan tener en mayor o menor porcentaje algunas de esos componentes para irlos tocando en su momento. Otros autores proponen también objetivos que son propios de la parte práctica. Dentro de los objetivos de los laboratorios que proponen Barberá y Valdés, están estos 4 que les pongo acá. Primero, proporcionar experiencia sobre los fenómenos. Tener un fenómeno y tener la experiencia que me da el estar en contacto con ese fenómeno. Luego, contrastar la abstracción científica establecida, ¿verdad? Todo lo que yo conozco con la realidad. O sea, hacer ese enlace entre todo lo que los libros dicen, lo que la clase me dice, con ya una actividad real que me permita experimentar algo con lo cual yo podría toparme cualquier día, en cualquier momento. Luego, desarrollar un razonamiento práctico, porque eso también es importante, un razonamiento de cuando yo quiero resolver una situación práctica, cómo voy a actuar. No es lo mismo resolver una situación teórica, que eso se hace con investigación, a una práctica que ya se hace con los procedimientos y la técnica adecuada. Entonces, eso también es importante. Y con estos 4 objetivos, pues dicen que eso ya se logra también llegar al laboratorio a un nivel un poco más profundo, ¿verdad? Y esa es la idea con estos autores. Yo les invito a que ustedes vayan
analizando sus disciplinas, ver en qué manera podrían llevar esto a cada una, y me encantaría, porque aquí estamos aprendiendo todos, escuchar algunas de sus opiniones o algunas de sus impresiones, cómo llevarían esto para sus áreas, para que también los que estamos más tirados a ciencias naturales nos enriquezcamos con lo que ustedes puedan decir. Así que si ustedes quieren hacer alguna reflexión o quieren plantear algo desde su punto de vista, su disciplina, están invitados a hacerlo, ¿verdad? Están invitados en cualquier momento sin pena. Cuando quieran, cuando ustedes lo deseen. Si ven una idea que les puede ayudar y que quieren desarrollar desde su punto de vista, de su disciplina, háganlo, ¿verdad? Sin pena me dicen para que lo podamos compartir. Sí. Una idea porque está viendo y todo lo que nos ha estado orientando e induciendo hasta el momento. Y esto es sumamente interesante. Pero pensaba, ¿qué pasa si votamos todo esto y lo hacemos a partir de la nada? En algo cotidiano que nos suceda, pero que despierte en nuestro espíritu. Ahí sí que aquella situación de investigación y que lleguemos a un laboratorio. Les voy a poner un ejemplo concreto. Estos días nos sucedió una situación. Estaba en mi casa recogiendo hojas en el jardín una mañana tempranito, entonces sería fin de semana. Eso fue, sí, sábado y domingo. De repente veo una hoja, algo abajo de una hoja, no sabía qué era, algo extraño, verde del tono de la hoja. Entonces al día siguiente lo vi y el tono había cambiado. De repente vi volar una mariposa. Y era una de las mariposas, al final después llegué a la investigación, que es una mariposa tipo monarca. Y empecé a meterme en la computadora para ver de qué se trataba, cómo se llamaba eso, que era la pupa o la crisálida, cómo se desarrollaba el proceso. Iba a ser rápido, 2-3 días, y así pasó. Pero entonces cuando llegó el momento de que se puso la pupa y la crisálida transparente, y en cuestión de minutos salió volando la mariposa, una cosa tan bella, digo, bueno, Dios, seguramente Dios se manifiesta en tantas cosas, pero el proceso fue rápido e inspiró para hacer investigaciones a través de internet en el celular. No había que ir tanto, ¿verdad?, a meterse y conectarse a la máquina, sino algo rápido lo que tenemos. Entonces, si eso puede pasar en un instante, nosotros que tenemos todas esas herramientas, los procedimientos que está haciendo usted en el aula, con todas estas bellezas del laboratorio, y no tantas cosas podemos hacer con los jóvenes, ¿verdad? Que van a inspirar su espíritu a nivel profesional para servir a nuestro país, que es lo que necesitamos. Nada más, disculpe. No, está muy bien. Digamos, en este caso, cuénteme algo. Usted cada vez que iba a leer algo iba a ver la hoja otra vez. ¿De qué color estaba y cómo era? Usted tuvo la primera fase. Una fase usted definió qué es pupa, qué es crisálida, cuál es el proceso, qué es una mariposa monarca, cómo se ve. O sea, usted tuvo la parte conceptual, tenía la parte práctica. Iba a ver cómo está la hoja, ya cambió de color, sus observaciones, ve qué interesante, era verde, ahora ya está otro color, salió. Pero también logró la parte ya de significado. Cuando usted ya hace la reflexión y dijo, esto es una maravilla, la naturaleza y todo eso, ya es algo que usted le dejó marcado, va a recordar y tiene un significado, y eso que aprendió le quedó ya de una manera muy, muy profunda. O sea, realmente ahí tenemos los 3 componentes que hablábamos. Porque digamos, si usted simplemente le enseña en una clase, ¿qué es pupa? ¿Qué es crisálida? Y ahí se quedó, ¿verdad? Eso es algo que se va a ir. O si usted mira la hoja y todo, ¿y eso qué será? Pero no tiene el interés, no tiene el conocimiento, ni el vocabulario, ni nada, ahí se quedó también. Pero unir el conocimiento, las definiciones, todo, con la práctica, con estar viendo, y además reflexionar y encontrarle un sentido, eso es lo que realmente va a hacer que la experiencia quede, justamente. El Proyecto Nacional de Canadá, y que dura 9 meses porque es el único migratorio. Hay un montón de información, hay un montón de aprendizaje realmente, en un fenómeno sencillo. Por eso les decía, no hace falta a veces equipo sofisticado o algo para realmente lograr ese aprendizaje en algunas de nuestras disciplinas. Muchas gracias. Bien. Gracias, muy amable. Partiendo del fenómeno observado, Kant diría que es fenómeno lo que aparece frente a nosotros. Usted decía, bueno, vamos al fenómeno, o primero el conocimiento, o tenemos que observarlo, ¿qué es? Entonces, está el fenómeno, aprendió la crisálida, sí, pero ¿quién la interpretó? La razón. ¿Quién investigó? La razón. ¿Cómo viene dando el sentido? Con la observación, la vista. ¿Quién lo procesó? Entonces, ¿cuál es el origen del conocimiento? Los dos son importantes epistemológicamente.
esa ya es fenomenología. Entonces nosotros necesitamos tanto la experiencia vivida como la razón para interpretar, valorar, proponer y generar. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer en estos laboratorios, ¿verdad? Epistemológicamente orientarnos, porque Sí. desde el inicio vamos fenomenológicamente organizamos. Si el profesor es racional y la universidad quiere ser racionalistas, ordenados. Sí. Quieren ser empiristas, ordenados o a prioristas. Pero lo que está ahorita a nivel mundial, que ha ganado mucho, es la fenomenología. Por lo que le dicen los economistas, la globalización, dice, para verlo al emperador, le dicen integral, no es sistémico, porque lo confunden, los sistémicos son sistemas de relación, no, fenomenológico. Tan importante es la razón como la experiencia, porque los humanos tenemos razón, cuerpo, sentidos corporales, y luego decimos, verdaderamente Dios existe, y eso lo dijo Paustel también, y todos los científicos al final dicen, toda esta belleza de no interpretar Dios existe. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es interesante ver cómo la razón definitivamente cumple un papel importante, la experiencia, van juntas. El punto es, como decía, no quedarse solo con una, no despreciar una en detrimento de la otra, no agarrar una en detrimento de la otra, sino simplemente agarrar eso para que tenga un significado. Un significado que yo pueda interpretar de una manera adecuada. Y un punto interesante es cómo también esto se va marcando en cada tendencia, en cada área, ¿verdad? Que es lo que tenemos que empezar a analizar para ver de qué manera estamos nosotros también, los que nos dedicamos a la docencia, dejando también eso en nuestros alumnos y ver de qué manera está quedando ese conocimiento a ellos. Perdón, ¿quién ibas? Adelante. Usted dijo que lo trasladáramos al proceso de la vivencia, Yo considero que la pregunta que se hace es ¿para qué se utiliza el laboratorio? Si lo trasladamos en procesos corrientes, hablamos de competencias. Entonces las competencias pues, van a llevar a que todo lo que se aprende pues hay que llevarlo a práctica. Creo que yo respondería a la pregunta ahí. ¿Para qué el laboratorio? Bueno, la primera función específica para mí en el proceso de formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje sería aplicar un conocimiento. O sea, todo lo que se aprende pues hay que aplicarlo. Luego, integración de una serie de secuencias actitudinales. O sea, yo voy a practicar ese proceso. Luego, establecer tendencias cognitivas. Yo respondo ese proceso así, con el proceso de educación y trasladarlo de las corrientes de vida. Sí, justamente llevarlo a niveles más elevados de cognitivos, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos en niveles muy bajos y eso es lo que justamente tenemos que reflexionar y tratar de evitar. Incluso en disciplinas tan tradicionalmente con sus laboratorios, física, química, biología, vemos que se desperdicia mucho el potencial que un laboratorio puede llegar a dejar en un alumno. Muchísimo. Sí. La inquietud que yo tengo tiene que ver con el hecho de que el día 3 de octubre, siglo XXI, publicó los datos desde 2006 hasta el 2013 de la reprobación generalizada de los estudiantes en matemática y lectura. Entonces yo me pregunto, el doctor Chiquín nos está ofertando un laboratorio, pero realmente debemos revisar si efectivamente la paradoja que está ocurriendo, no solo en Guatemala, en toda el área, en Centroamérica, en lectura y en matemática, andamos fatales. Esa es la realidad. Los datos los dieron del 2006 al 2009 al 2013 y en cada nueva prueba aumentamos los reprobados en toda el área y datos oficiales del Ministerio de Educación de Guatemala, ni siquiera de afuera que PISA, no, datos internos. Entonces la pregunta es, ¿por qué están reprobando los estudiantes en matemática y lectura? Porque esos son los futuros estudiantes nuestros de las universidades. ¿Será que el rol que las universidades estamos cumpliendo no es el más adecuado porque nosotros somos los que preparamos a esos docentes? ¿Qué conocimiento básico matemático estamos realmente dando en las universidades? ¿O nos estamos convirtiendo en una estructura comercial
no tiene el nivel de comprensión que planteaba la doctora Melvin, no define, él hace cosas, pero cuando lo mandas a definir, él no define, no conceptualiza. Entonces ahí hay un problema. Si él no conceptualiza, ¿cómo va a tener los niveles de fracción científica correctos? No puede. Entonces no le enseñamos a conceptualizar ni en primaria, ni en preprimaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Y el otro fenómeno es el siguiente. Las universidades, la mayoría, ya está retirando investigación y está logrando establecer portafolios disque académicos para que el estudiante se gradúe más rápido. Lo ha hecho Marroquín y así vamos todas. No hay tesis ya. Entonces nosotros deberíamos utilizar el reto que usted está planteando, qué tipo de laboratorio vamos a hacer y con qué profundidad, porque si el estudiante se va a graduar con 6 o 7 trabajos, ¿qué rigor académico van a tener esos 7 trabajos? Tal vez convendría incluso que profundizarse en el resto del laboratorio a profundidad para ver cómo nosotros podemos, con 1, 2, 3 o 6 laboratorios, pero a profundidad, planteando la lógica de la experiencia vivida o de la experiencia real, pero que sean unos excelentes laboratorios que nos permitan llegar a la B de Bowen o más profundos para que ellos puedan graduarse sin necesidad de tesis. O sea, yo estoy planteando los dos fenómenos, porque son fenómenos que están ocurriendo no solamente en Guatemala, en toda el área. Tú llamas a Nicaragua, que es mi país, y ya tesis están desapareciendo. Tú vas a Honduras y tesis están desapareciendo. Termino con el tercer elemento. Mientras las empresas están haciendo a través de INCAE investigaciones muy profundas en donde están planteando que las universidades no están dando el recurso de calidad humano que ellos requieren. Entonces, el fenómeno se nos convierte, como decía la doctora Melvin, en algo más profundo, porque las calidades que le están pidiendo a los estudiantes, incluso para ser trabajadores de call center, son altísimas. Entonces ellos demandan habilidades blandas, dicen ellos, y competencias duras. Entonces me dediqué a estudiar qué era lo que ellos querían. Competencias duras, especialización en el área. Y competencias blandas que trabajen éticamente, que tengan trabajo en equipo, que puedan interdisciplinariamente convertir un equipo en algo productivo, que puedan tener diseños de productos, que puedan generar ideas que sean cada vez más creativos. Entonces, ¿laboratorio para qué? Que ellos se preguntan. Para poder cumplir con la demanda laboral, porque nosotros nada hacemos con graduar a 100 estudiantes de la del Valle o de la OMG si no van a encontrar trabajo. Y las habilidades que les están pidiendo las empresas son altísimas. Quería solamente pues hacer esta reflexión. No, y es muy adecuada, recordando que la comunicación es importantísima, es de donde todo parte, empezando por nuestro lenguaje, la capacidad de expresarnos, de entender, de comprender, de definir, de sintetizar, de interiorizar algo que nos está entrando, interpretarlo y compartirlo. O sea, realmente es un proceso complejo. Y no olvidemos que la matemática es también un lenguaje. Es un lenguaje especializado que nos permite describir ciertos fenómenos con una facilidad que el lenguaje tradicional a veces no lo logra. Entonces son dos lenguajes y es donde tenemos un problema muy grande, como se mira en lo que usted mencionaba. Encima de eso tenemos que nuestros docentes, en general, a menos aquí en Guatemala, no pasan por las aulas universitarias. Digamos, en caso de la docencia para primaria, preprimaria, claro, hay profesorados y todo eso, pero realmente es un problema que sí está afectando mucho, lo sentimos nosotros en las universidades, definitivamente, ¿verdad? Tratamos nosotros en algunas ocasiones de poder solventar alguna de esas deficiencias en un tiempo récord, pero eso tampoco es realista. Ahí hay que tener una estrategia mucho más profunda y de plazo más largo, pero que arranque de raíz, ¿verdad?, toda esa problemática.
Y definitivamente es una situación que estamos sufriendo. Yo no sé ustedes cómo esté en Nicaragua el tema de la formación de profesores. Estamos débiles, porque México, por ejemplo, ya está, doctor, el alumno de preprimaria ya tiene un máster dándole clase. Un alumno de secundaria ya tiene un doctor. Nosotros todavía andamos con empirismo en preprimaria, o sea, es toda el área la que está. Por eso es que digo yo, hay que ver ese tema y ver cómo se puede trabajar a profundidad. Yo diría que esta cátedra que usted nos está dando, la profundicemos en esta oportunidad y en la que viene, porque el laboratorio va a ser clave para resolver una serie de problemas. Es mi idea, ¿verdad? Pero compartida, discutida. Porque justamente todo esto nos lleva a una estrategia y esquema de investigación, que es justo lo que usted mencionaba que se está perdiendo. Al menos en nuestros casos, en algunas universidades todavía se mantiene un poco fuerte esa columna, pero sí está con una tendencia a desaparecer. Eso es algo terrible, sí, porque realmente todo esto se va perdiendo, ¿verdad? Entonces no hay un espacio donde realmente el alumno se forme las competencias que le exigen fuera. Esos espacios se están también debilitando, ¿verdad? Y eso es un problema serio. Sí. Yo quería hacer un comentario y al mismo tiempo compartir una experiencia vivida en la facultad donde nosotros trabajamos. Como bien decía usted, licenciado, quienes estamos en el área de química, pues no tenemos mucha duda en cuanto al impacto o los beneficios que puede tener un laboratorio, específicamente en el laboratorio químico. Sin embargo, creo que depende mucho del profesor el nivel de conocimiento que quiere adquirir en dicha práctica, porque, como bien decía usted también al inicio, que una práctica de laboratorio se convierte en una receta ya preestablecida, los estudiantes solo llegan a comprobar lo comprobado, y entonces realmente no hay una abstracción, no hay un análisis, mucho menos hay deducciones. Sin embargo, depende del profesor si quiere darle a ese laboratorio o a esa actividad pues, un nivel cognitivo mayor. Entonces creo que depende de nosotros, estructuralmente de nosotros, ¿verdad? Pero lo que yo he visto a lo largo de tantos años dando laboratorios es que nos acostumbramos a hacer guías de laboratorio preestablecidas ya con resultados preestablecidos. Y realmente el alumno lo que busca es que coincidan y lamentablemente lo trasladan incluso también al trabajo de graduación, donde ellos quisieran que el trabajo de la práctica coincida con todos los trabajos previos que ya han realizado, cuando la discrepancia en los resultados realmente es lo que deja el conocimiento a lo largo. Entonces este es un comentario. Ahora, una experiencia vivida, me gustaría que ustedes lo analizaran, porque nosotros lo hemos tenido en la Facultad de Odontología y es como dos corrientes. Por ejemplo, hay un curso que se llama anestesia. Ustedes, pues todos hemos sido víctimas de la anestesia en la boca, ¿verdad? Y la pregunta que se hacen allá es, ¿el estudiante debe primero recibir la teoría y luego ir a poner anestesia? Hay dentistas allá que dicen, no, mejor vaya a pinchar, pruebe y después aprender la teoría. Entonces, allá hay un poco de discrepancia allá, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, miras cómo se aprende haciendo mal, pero también le dejan la cara hinchada a la otra persona. Pero también hay otros que llevan una teoría muy bien sustentada y les tiembla la mano cuando están haciendo la práctica. Entonces, es un paradigma interesante. Si primero hacemos la teoría o la práctica, como bien decía la doctora Berlin, es un fenómeno mixto, ¿verdad?, entre la parte fenomenológica y la parte racional. Entonces, eso es algo que vivimos nosotros ahí y nos genera a veces inquietud, que es mejor primero el laboratorio, la práctica o la teoría. Sí, el asunto es que, digamos, cuando se da simplemente la teoría como una colección de definiciones, conceptos y todo eso, no hay un enlace con la parte práctica, no la hay, ¿verdad? Entonces realmente alguien que va a pinchar y todo, pues claro, tiene nociones vagas, pero cuando realmente se hace una reflexión, ¿verdad? Entonces se tiene entonces ya una identificación con la disciplina. La teoría cobra otro significado. Entonces, digamos, alguien que a través de la teoría ha logrado esa reflexión y esa identificación, cuando haga la práctica, pienso que tendrá otra forma de verlo, un cuidado distinto, especial. O sea, el punto, yo sí pienso en lo personal de que la teoría debería ir primero, ¿verdad? Mandarlos así a la brava a pinchar, ¿verdad? Pero el punto es que una teoría mal dada y mal diseñada tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Tampoco ha dejado un cambio de actitud en el alumno, porque eso es lo que se pretende realmente. O sea, el hecho de reflexionar acerca de la disciplina también le va a hacer que cambie su forma de pensar al respecto. Y la idea, aunque no estamos, cada una de las disciplinas que damos, cada una de las clases no pretende llegar a un extremo tan profundo, pero sí por lo menos tener una identificación que cada una de nuestras disciplinas les deje a ellos
parte de su estilo de vida también, ¿verdad? Que lo interiorice. Pero eso no se logra con una serie de conceptos o recitando definiciones, sino que tiene que ser un proceso mucho más complicado, mucho más profundo. Y el laboratorio podría cumplir ese papel importante en hacer ese amarre justamente. Por eso decía que el laboratorio está por encima de la teoría, porque realmente la teoría es una herramienta junto con la parte práctica para lograr esa reflexión profunda de la disciplina, ¿verdad? Que eso es lo que se pretende. Bien, continuando entonces con las ideas, ¿verdad? Ideas de las razones de ser del laboratorio, de las partes prácticas. Otra idea que nos deja Camaño, de las funciones que cumple la parte práctica. Las funciones que cumple la parte práctica, él nos dice que la práctica cumple una función ilustrativa de los conceptos, ¿verdad? Los conceptos que se quieren dar, la ilustración de ellos, pero también una función interpretativa de las experiencias. O sea, tengo la experiencia, ¿cómo la interpreto? En función de los conceptos que tengo. El aprendizaje de procedimientos y técnicas también es importante, y ese es un papel que el laboratorio debe cumplir también, aprender la parte técnica. Y también, y aquí está el componente que hablábamos hace un momento, la parte investigativa. Y la investigación en dos aspectos, la investigación teórica y la investigación práctica. Como decíamos antes, no es lo mismo resolver un problema teórico, que esto se da a través de la pura investigación y revisión, o la práctica, que es a través ya de hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la investigación teórica se puede trabajar incluso la construcción de modelos, la propuesta de modelos nuevos, o sea, ya tener un enfoque más elevado. Y acá pues simplemente vamos a tener problemas prácticos en donde se somete al alumno a una situación en donde la única manera de que va a poder resolverlo es haciendo las cosas, haciendo algo, pero siempre con una mentalidad investigativa. O sea, tampoco es de actuar así a lo loco, simplemente es tener un esquema, un orden para poder resolver un problema práctico, un problema teórico. Entonces miren cómo este autor dice que dentro de las funciones del laboratorio está justamente la parte de investigación, dejar esos dos aspectos de investigación, tanto teórico como práctico. Si nos vamos a otras ideas de por qué laboratorio, nos dicen que el conocimiento conceptual o teórico debe estar presente en todo trabajo de laboratorio, todo, siempre. Y el punto es cómo se va a aplicar, cómo se va a hacer ese enlace entre la teoría y la práctica. Eso es algo muy importante. Como les decía hace un momento, la teoría está al servicio de la práctica, no al revés. La teoría es la que realmente pone el cimiento para que la práctica se lleve a cabo adecuadamente. Y otra cosa importante nos dice acá, los métodos, y esto es bien importante porque muchas veces caemos en este error, los métodos, procedimientos y destrezas no deben ser un pretexto para enseñar el conocimiento teórico. O sea, justamente lo que hablábamos, o sea, vayan a hacerlo, ¿verdad? Y ahí van a aprender. No, tienen que tener una carga primero, una carga conceptual, tienen que tener algo que los haga ya haber reflexionado, ya haber interiorizado, identificarse con la disciplina, y entonces así le van a sacar mucha más riqueza a la experiencia práctica que tengan. Entonces, en este caso nos dice este autor que los métodos y procedimientos no deben usarse como pretexto para adquirir el conocimiento de primera mano. Y esto es lo que se conoce como el enfoque por descubrimiento, que ha sido muy criticado y que actualmente se recomienda que no se siga ese enfoque por descubrimiento, porque eso distrae mucho, ¿verdad? Simplemente están enfocados en esto y ahí van medio aprendiendo los conceptos y creen que con eso pues el concepto va a quedar, pero eso se ha demostrado que no es así, no es así como sucede. Y por último, se logra el objetivo epistemológico con contextos particulares y con una acción interdisciplinaria. Eso es algo que tiene que tener también en cuanto se pueda. Experiencias, por ejemplo, en laboratorios de reunir varias disciplinas. Por darles un ejemplo, en la universidad tenemos la carrera de licenciatura en biología y a ellos les toca llevar un curso de química analítica. Entonces, el laboratorio y la teoría de la clase originalmente estaba diseñada de una manera tradicional, ¿verdad? Teoría, laboratorio tipo receta, ¿verdad? En donde haga, mezcle, diga, reporte qué pasó y así. Entonces era un curso que realmente los alumnos de biología decían, pero ¿por qué me hacen llevar esto, esta química, ¿verdad? Si yo quiero estar en el campo, quiero estar clasificando especies, o sea, cosas por el estilo. Entonces hicimos una prueba con este curso y entonces el curso realmente se convirtió en
prácticamente un enfoque con laboratorio justamente investigativo. Entonces se tomó el estudio de casos y resolución de problemas para llevarlos a ellos a cabo. Se les da una teoría, porque la base es importante, la teoría química y todo, y luego se les presentan casos de contaminación ambiental. Miren, fíjense que hay un problema en tal lugar, que la gente le está pasando algo y ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces ellos tienen que revisar partes médicos, hablar con otras, o sea, hacer la simulación, ¿verdad? Que uno pues les va dando todo el entorno. Tienen que ver con más disciplinas y ellos se dan cuenta que la química es una herramienta importante para que logren ellos resolver situaciones que pueden presentarse en la realidad. Entonces con eso ellos adquieren el conocimiento, lo valoran ante todo, y entonces su forma de pensar al respecto cambia totalmente. Entonces se dan cuenta realmente que ellos necesitan de muchas disciplinas y de investigar bastante para resolver un problema que es real. Entonces esa es una parte importante también, cómo el laboratorio se ha convertido, y aquí obviamente en ese curso desaparecieron las guías de práctica, ¿verdad? O sea, mientras van resolviendo el caso, obviamente van teniendo la destreza práctica, van teniendo el conocimiento y todo lo que tradicionalmente se esperaba que tuvieran, pero en un ambiente un poco, como dice acá, con un contexto bien definido, particular, y con la unión de varias disciplinas, y eso es importante. Otra idea, ¿se recuerdan que al principio les mencionaba del conocimiento teórico, el conocimiento práctico y la epistemología de la ciencia? Entonces, estas tres áreas, cuando uno está haciendo la docencia, ¿verdad? Uno puede separarlas si uno quiere, pero uno no puede quedarse con una de ellas solamente o con dos, uno tiene que integrarlas en algún momento, eso es lo importante. Entonces, Hudson dice que para realmente la docencia tiene que ir enfocada en estos tres aspectos que corresponden con los que veíamos antes. Primero, aprender ciencia. Él define aprender ciencia como, claro, tener el cuerpo de conocimientos teóricos, conocimientos, conceptos, o sea, tener toda la parte teórica hasta el momento. ¿Qué sabemos? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿A dónde hemos llegado? Aprender ciencia. Luego, aprender la naturaleza de la ciencia. ¿Qué métodos ha usado? ¿Cómo se ha llegado al conocimiento que se tiene actualmente? ¿Qué caminos se han tomado que no eran los correctos y cómo se han corregido? O sea, realmente reflexionar acerca de cómo se ha obtenido el conocimiento y qué corrientes se han dado para que el conocimiento llegue a ser como es ahora. Y aprender a hacer ciencia, que es toda la parte ya práctica. Y acá, Hudson, aprender a hacer ciencia. ¿Cuál es la palabra clave que él usa en este aspecto? Investigación. La investigación como herramienta para generar nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, es la idea, y aquí tenemos investigación que nos permita resolver situaciones teóricas o también prácticas, ¿verdad? Entonces ahí vamos en todo eso. Entonces ese diagrama que teníamos al principio, Hudson lo redirecciona en este sentido, que es equivalente totalmente. Entonces él dice que la actividad docente tiene que dirigirse a estos tres aspectos. Aprender ciencia, tenemos que hacer que el alumno aprenda ciencia, que aprenda la naturaleza de la ciencia y también hacer ciencia, ¿verdad? En este caso, ahora ustedes, como les digo, pues lo irán adecuando al área que les ha tocado en ciencias sociales, ciencias naturales o en otras áreas que lo piensen así. Bien. Revisando algunos autores acerca de cuáles son los tipos y estilos de laboratorio que se han dado. Vemos, por ejemplo, que existe el caso de Duman, Moreira, Lewandowski y Kirchner, tres autores que realmente estos tres se condensan mucho de otros que también caen en definiciones similares. Aquí tenemos en el primer caso el estilo expositivo por descubrimiento, el indagativo y el de resolución de problemas, ¿verdad? Así es como clasifica este autor los tipos de laboratorio. Entonces acá el expositivo es el tradicional de receta, ¿verdad? Es el de simplemente una verificación, experimentos que ya sabemos que van a salir, ¿verdad? Y aún así a veces no les salen, ¿verdad? Aún así a veces no cuadran, que ya tienen simplemente una serie de pasos que realmente lo único que hacen es que sigan instrucciones. Y rara vez tienen un amarre fuerte con la parte reflexiva, ¿verdad? Simplemente, incluso a veces, ni siquiera el alumno se da cuenta de la relación con la parte conceptual. A veces ni siquiera eso, o sea, van. Y esta es otra cosa bien importante, porque incluso cuando uno está con este estilo expositivo, que es el de receta, todavía para poner las cosas más difíciles, muchas veces los docentes no van acorde, ¿verdad? O sea, prácticas sin que la teoría se haya visto, o primero tal cosa, un desorden, o estamos en un tema, pero vamos con otra práctica que nada que ver, o ya la pasamos hace tiempo, pero ahorita estamos, o sea, aún con que es tan criticado, todavía sí hay vicios de ese tipo en algunos de los diseños de algunos cursos. Entonces, este estilo es el que
se recomienda fuertemente que se vaya dejando ya, ¿verdad? El de las recetas. Tenemos el estilo por descubrimiento, que ya les mencioné antes, que también es un estilo que no se está recomendando mucho, porque lo que busca es hacer la práctica sin tener el conocimiento y que ahí se vaya descubriendo. Entonces eso tampoco es muy recomendado por la distracción que tiene. El estilo indagativo, en este caso nosotros tenemos tanto el indagativo como en resolución de problemas. El procedimiento es propuesto por el estudiante. O sea, simplemente se les da un problema a resolver y ellos tienen que ir proponiendo un procedimiento que está ahorita bastante en boga también, pero en algunos casos, por ejemplo en el indagativo, es posible que se les dé un problema, que él diseñe el procedimiento, pero que la respuesta ya se sepa, o sea, ya lo pueda saber. Pero hay casos en donde se pueden dar problemas cuya respuesta no esté determinada y puedan haber varias posibilidades de respuesta para una situación. Entonces esto incluso en las ciencias naturales, que mal llamamos a algunas ciencias exactas que realmente no lo son, tenemos casos en donde puede haber varias respuestas. Y les ponía el ejemplo del curso hace un momento, o sea, un problema ambiental en donde tenemos que ver qué está sucediendo, cuáles son las causas de esa problemática, y puede haber hipótesis, puede haber pues hasta llegar a una conclusión. El punto es que aquí ya tenemos un poquito más de exigencia cognitiva por parte del alumno en crear un procedimiento, en hacerlo, en diseñarlo y ponerlo a prueba, ¿sí? Para obtener ya sea un resultado conocido o uno que no se conoce. Tenemos ahora en el otro caso, ellos definen 3 tipos de laboratorio. El laboratorio programado, que sería el equivalente al expositivo. El laboratorio programado es aquel donde el docente ha controlado absolutamente todo, procesos, resultados, y todo está ya dado por la persona que está diseñando el laboratorio. Este es interesante, laboratorio con énfasis en la estructura del experimento. O sea, se basa en el diseño experimental. Y justamente aquí tenemos esta parte, como el alumno tiene que ver cómo diseña el experimento para lograr resolver el problema que se le ha puesto. Y el último, que es el laboratorio con enfoque epistemológico. Ese es el que vamos a reforzar ahorita, es el que por ahí nos vamos a ir, que justamente es el que nos lleva a la B de Bowen y todo ese punto que tenemos que analizar. 10:15. Entonces termina esta. Bien. Y por último tenemos la clasificación de Kirchner, que nos dice laboratorio formal o académico, que vuelve a caer, sigue en el estilo de la receta, ¿verdad? De la receta de cocina para una práctica de laboratorio. El experimental es un laboratorio abierto, inductivo, o sea, abierto en el sentido de que también el alumno va a proponer sus procedimientos, va a proponer la secuencia de procesos, pero tiene una cuestión experimental, que también está orientado al descubrimiento. Y ese es el punto donde flaquea, ¿verdad? O sea, orientado al descubrimiento no es algo que se recomiende. Y tenemos el laboratorio divergente, que realmente, como Kirchner lo define, es una mezcla de estos dos, en donde se le da cierta información, pero luego se deja abierto para que logre llegar a una respuesta que puede estar determinada o no, ¿verdad? Entonces el divergente. Pero de estos de acá, el laboratorio con enfoque epistemológico es el que vamos a tratar. Habíamos visto que algunos de ellos son poco recomendados, como el laboratorio tipo receta, que podemos ver acá definido por cada autor como el expositivo, el programado, el formal. Que incluso el laboratorio por descubrimiento es poco recomendado, que hay otros enfoques más abiertos. De hecho, todos los demás enfoques tienen sus fortalezas, y lo que recomiendan muchos es que está bien, los enfoques cumplen ese papel, pero sí tratemos de evitar el de receta y el por descubrimiento. Eso es lo que se ha recomendado últimamente. Pero de todos estos, el que vamos a tratar ahorita es el laboratorio con enfoque epistemológico, justamente con la reflexión acerca de la disciplina misma, llegar al conocimiento interno de la disciplina. Entonces, solo para tener las ideas de este enfoque, vean cómo algunos, aquí condensé pues ideas de varios autores, y dice alguno de ellos, y con aportaciones propias un poco para ir matizando esas ideas. Dice: el aprendizaje significativo en el laboratorio es posible si los estudiantes construyen su conocimiento a partir de los fenómenos. En otras palabras, ellos tienen el cargamento de conceptos, tienen el cargamento de definiciones,
Pero cómo van ellos a conectar esos conceptos, esas definiciones, cómo van a interpretar eso, tiene que lograrse a través de los fenómenos que estudian. Existen estudios que muestran que alumnos incluso avanzados en universidades tienen un concepto totalmente erróneo de los fenómenos naturales o sociales que ocurren. Conceptos que incluso quedaron superados en los siglos XV, XVI. Todavía muchos alumnos tienen pensamiento, o en física, por ejemplo, pensamiento aristotélico, que no corresponde con lo que hoy día se maneja en esos conceptos. Entonces, llegan hasta cursos superiores, cursos que exigen mucho conocimiento con conceptos fundamentales totalmente erróneos. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque el laboratorio debe contribuir a que ese conocimiento adquiera significado a través de los fenómenos y su estudio. El aprendizaje significativo en el laboratorio se logra a través de la resolución de problemas integradores. Y esa integración pues tiene que involucrar lo declarativo, lo procedimental. Tiene que existir esa integración para que adquiera significado. Y los alumnos deben construir su propia imagen de la disciplina, de la ciencia en este caso, a través de las tareas que desarrollan en el trabajo práctico. Ellos tienen que ir construyendo ese conocimiento, esa imagen de la disciplina, auxiliándose del estudio práctico que hacen en los laboratorios. Esa enseñanza debe ocurrir en un ambiente de aprendizaje que refleje los procedimientos de la ciencia y la indagación científica. Una cosa importante es que hay que enseñarles, al menos en el caso nuestro, de las ciencias naturales, enseñarlos a tener actitud de científico, a pensar como científico, no simplemente a seguir una serie de procedimientos, hacer un reporte y desligarse totalmente de lo que están haciendo, ni siquiera amarrarlo con la teoría. Un reporte pone una parte de antecedentes, totalmente independiente de sus resultados, que se nota en una pobre discusión de los resultados, con conclusiones que no tienen ninguna relación o no son de peso. Y entonces en este caso vemos que no existe esa integración del conocimiento, no existe esa unidad, ese pensar como científico, ese tener ese tipo de inquietudes de indagación científica. Con un contexto adecuado, un contexto ayuda mucho a poner en contexto el aprendizaje y reflexionando acerca de cómo se construye ese conocimiento. O sea, la parte epistemológica debe estar clara, explícita, ¿verdad? ¿Cómo se va a construir ese conocimiento? ¿Cómo fue tu cambio en el pensamiento después de haber hecho esa experiencia? ¿Cuáles son ahora las ideas nuevas que están ahora en tu mente? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Qué conclusión, qué utilidad puede tener esto para otras experiencias, etcétera? Fomentar la acción didáctica constructivista, usando como la base una tríada que es la dinámica del contexto indagativo, la explicitación y la reflexión. Eso es importante. Siempre estas técnicas pues tienen ese matiz constructivista y requieren de estas tres cosas, que estén en constante uso de estas tres, ¿verdad? El contexto de indagación, tener claramente esos conceptos, saber unirlos, saber profundizarlos, reflexionar acerca de cómo adquirió el conocimiento, cómo se integra todo realmente, eso es importante. Y nuestra acción didáctica debe ir acompañada de una visión apropiada de la naturaleza de la ciencia. O sea, nosotros mismos tenemos que cultivar esa visión de nuestra disciplina para poder realmente orientarlos y poder realmente darles a ellos el norte de cómo llegar a ello. Considerando enfoques constructivistas para abordar el laboratorio. O sea, en este caso tenemos que usar el laboratorio como ese lugar donde ocurrirá crear conexiones para que el alumno entienda mejor la disciplina y se identifique con ella. Ese es el papel principal que el laboratorio debería cumplir. Entonces, como ya mencionaban antes, la B de Gowin es una herramienta que se utiliza mucho como evaluación o para diseño, y es una técnica que vamos a usar en esta ocasión. Por lo que escuché, ya tienen alguna experiencia algunos con esta herramienta. ¿Quiénes tienen experiencia ya con el uso de esta herramienta? Podrían, no sé, me gustaría escuchar si nos comparten qué experiencia han tenido con este. Mi cátedra en algunos casos es metodología de la investigación aplicada o tesis, la parte final donde el estudiante, ya sea de maestría o de licenciatura,
y la B de Gobin es como que lo formule de manera gráfica, llamémosle así. Entonces él tiene que anotar su pregunta de investigación, utilizar su dominio conceptual en la parte de la izquierda de la B de Gobin y en la parte derecha todo lo metodológico. Y ahí es donde me he enterado que a la hora de crear los constructos o los conceptos ellos tienen dificultades. Porque muchas veces las cátedras que nosotros damos, que tienen que ver con las ciencias de la comunicación, tienen tantas teorías, pero no han sido aprobadas por la UNESCO como ciencias. Entonces, esa debilidad de que la misma ciencia en la que nosotros damos está todavía en el umbral de la ciencia de la clasificación de la UNESCO, hace que ellos titubeen porque están usando conceptos de otra ciencia. Están usando conceptos sociológicos, no necesariamente de la ciencia de la comunicación. Entonces, ahí es donde se ve con claridad la debilidad que tiene el estudiante para agarrar los constructos y los conceptos. En su caso es como una formulación de anteproyecto, entonces, como lo usa. El anteproyecto es así la Perfecto. práctica. Y la propuesta es de que la incluya en el propio anteproyecto. Correcto. Sí, porque también un uso ya que se puede dar de manera cotidiana es una versión ordenada de lo que hoy día sería un reporte de laboratorio, ¿verdad? Una versión ya ordenada de un reporte de laboratorio que tiene los componentes que tiene, que muestra ahí. ¿Quién más me ha dicho? ¿Quiere usted compartirnos? Tal vez nos dice lo de las actitudes. Este instrumento en la facultad lo estamos utilizando como una metodología de aprendizaje y también como evaluación de competencias. ¿Por qué razón? Nosotros estamos en la competencia como la resolución de un problema en donde se activa un conjunto de capacidades para resolver un problema en un contexto determinado. Entonces, para resolver un problema, nosotros manejamos que si lo logramos definir, en un 80% hemos logrado la solución. Entonces, la B de Gobin nos permite poder interactuar los tres componentes que participan en una competencia: el dominio conceptual, el dominio metodológico y el querer hacer. El querer hacer lo manejamos aquí arribita, ahí donde está la B, ¿verdad? Ahí lo ponemos. Son todas aquellas actitudes favorables que se deben de movilizar para lograr resolver el problema. Y aparte, en la punta, trabajamos lo que es el contexto. O sea, el contexto muchas veces brinda recursos que pueden ser mínimos o pueden ser muy abundantes para poder resolver un determinado problema. Entonces, como en la facultad manejamos tantos problemas y cada paciente es un problema, incluso la comunidad es un problema, también en cuestiones de salud se aplica excelentemente y lo utilizamos como una estrategia de evaluación posteriormente a que hemos trabajado lo que se llama cartografía conceptual. No sé si ustedes lo conocen. ¿Conocen la cartografía conceptual? La cartografía conceptual se refiere al manejo de un tema específico y ese tema se maneja 8 ejes temáticos diferentes. Entonces, durante todos estos ejes, el estudiante va teniendo noción de qué es, qué conceptos hay parecidos, qué conceptos de más alta complejidad existen, qué problemas ayuda a resolver, qué metodología se utiliza para resolver ese o para aprender ese concepto. Entonces, la cartografía es como un mapa gráfico en donde cada uno de estos ejes que les he mencionado se van trabajando. Entonces, ¿qué permite? Evaluar el manejo conceptual que el estudiante está haciendo sobre algo. Entonces, después de haber elaborado la cartografía, la elaboración de la B de Gobin se facilita y lo organiza. Por eso es que les comparto que se trabaja como aprendizaje y como evaluación. Muchas gracias. ¿Quién más había dicho? Silvia. Silvia.
su experiencia con la BD Gobin. El enlace que hace de esa fase reflexiva para de verdad escuchar qué y cómo. Y entonces yo pienso que obliga a quien usa la herramienta a centrarse en lo que controla y lo que sabe hacer. Y yo pienso que se puede, o sea, es un nivel de pensamiento que requiere haber pasado por diferentes experiencias para poder lograr. Bien. Me llama la atención también eso que usted decía de cómo está tan fragmentado, por ejemplo, el concepto de una corte de laboratorio. Y realmente está fragmentado porque no se logra ese espacio de reflexión y de discusión. Gracias. Pues habiendo escuchado experiencias con esta herramienta y la utilidad que tiene, vamos a empezar a describirla. Por su forma es que se le llama la V de Gobin o la B de Gobin, y como ya mencionaron antes, del lado izquierdo está todo el dominio conceptual, ¿sí? Lo que se piensa, todos los conceptos que se tienen. Del lado derecho está el dominio metodológico, lo que se va a hacer. Y el punto es cómo se unen estos dos de una manera integradora para lograr un conocimiento significativo. Y ya mencionaban que aquí arriba pues se puede colocar la parte actitudinal. ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué actitud tengo que tener para lograr hacer este enlace, este amarre? En esta parte de arriba se coloca generalmente las preguntas iniciadoras, las preguntas de investigación. Existen preguntas que basta una para generar todo el diagrama. Puede haber un par de preguntas incluso en algunos diagramas. Acá se coloca la pregunta que va a generar toda la investigación. Acá abajo donde dice eventos y objetos es la descripción de lo que se va a estudiar, ¿sí? En algunos casos pues tiene que ver con el contexto, como decía la doctora Gamboa, y también tiene que ver con el fenómeno en sí, tal cual se está apreciando. ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué estoy observando? Realmente serían como las observaciones que yo voy a estar midiendo y lo que voy a estar analizando del fenómeno. Luego, tenemos acá, yéndonos de abajo para arriba, cómo se va dando el dominio conceptual. ¿Qué conceptos son los que necesito? Ahora, acá algunos lo que hacen es poner simplemente un listado de conceptos que yo voy a necesitar para resolver el problema. La recomendación es que acá lo que se haga es un mapa conceptual completo, porque eso le da más integración, eso le da más significado. Entonces acá lo que se iría en conceptos, más que un simple listado, sería elaborar un mapa conceptual para que esos conceptos también tengan ya una relación, que el estudiante pues tenga ese ejercicio previo. ¿Cuáles son los constructos, los principios, las teorías, siguiendo en ese sentido, que se van a manejar? Las relaciones entre conceptos que ya se dieron con el mapa conceptual, principios generales que van a abarcar ese conocimiento que me va a permitir resolver el problema. La filosofía y la visión del mundo, ya vamos a ver que hay algunos diseños pues que omiten algunas partes. Este es simplemente una propuesta y puede darse algunos cambios con estas partes del diagrama. Esto de filosofía y visión del mundo más es toda la serie de creencias que se tienen y que van a enmarcar ese conocimiento y que me van a ayudar a resolver la pregunta que quiero responder. Sistema de creencias general. Ahora, cuando ya vamos a la parte metodológica, la parte práctica, tenemos en primer lugar los registros. Esto sería, en el caso pues de los laboratorios de ciencia, los datos brutos, los datos que se han obtenido como tal. Y aquí también se podrían poner todos los instrumentos que se van a usar para recolectar esos datos. Eso es lo que iría ahí. Después de los datos brutos vienen las transformaciones. Hablando ya del trabajo de laboratorio como tal, las transformaciones sería qué voy a hacer con esos datos brutos. Algunas veces se hace estadística, otras veces se convierte en una gráfica o se convierte en una tendencia. O sea, ¿cómo voy a manipular esos datos para llegar a tener esa interpretación? Y luego vienen las aseveraciones de conocimiento, que es cuáles son las respuestas a la pregunta que yo planteé y que puedo responder después de haber hecho esto. ¿Cuáles son mis conclusiones al respecto? Y las aseveraciones de valor.
también tengo que valorar la importancia, la utilidad de la investigación que hice, ¿verdad? ¿Por qué la hice? ¿Por qué es bueno haberla hecho? ¿Qué va a ayudar? ¿Qué utilidad tiene? O sea, tener esa aseveración de valor. Pero algo muy importante con este diagrama es esto de acá. Tiene que haber una interacción constante y dinámica entre las dos partes. Ir y venir de una parte a la otra. Realmente, como les decía hace un momento, se utiliza esto en algunos contextos para generar ese reporte de laboratorio que se pide. Es como una forma de evaluar. Incluso ustedes pueden encontrar en línea muchas técnicas que se usan para evaluar a partir de una B de Gowing. Cómo se pondera, hay valoraciones cuantitativas, cualitativas de la B de Gowing que van a servir para poder categorizar, ¿verdad?, a los alumnos en cuanto a su grado de comprensión del fenómeno que se está analizando. Entonces, hay versiones, aquí tienen otra versión que está un poco más simplificada. Sigue aquí arriba la posibilidad de agregar la parte actitudinal. Tenemos la pregunta de investigación, acontecimientos, objetos, fenómenos a estudiar o observar. Los conceptos involucrados, el procedimiento realizado, leyes o principios, datos y transformaciones de esos datos, las teorías, conclusiones, afirmaciones de conocimiento y valor, ¿verdad? Va en la misma línea este otro diagrama. Hay versiones variadas, ¿verdad? Incluso está este que es así tipo mapita conceptual que va enlazando los distintos conceptos. Evento, objeto investigar, buscando regularidades para construir conceptos, establecer estructuras conceptuales que pueden generar modelos en busca de principios que llevan a leyes, ¿verdad? Entonces va toda la secuencia para ayudar mejor a llenarlo. Registros, que válidos son hechos, que con los medios adecuados llevan a transformaciones, ¿verdad? Como les decía, transformaciones matemáticas, gráficas, estadísticas, lo que se puede hacer dependiendo de la disciplina. Interrelaciones, generalizaciones, que ya son conclusiones, ya es a lo que llegan, juicios de conocimiento y juicios de valor, con la pregunta central. Entonces existen versiones de esta herramienta que nos permiten ordenar ideas, como decían, para poder diseñar, para poder evaluar. Yo les puse aquí algunos ejemplos de diagramas ya hechos, tal vez en algunos de ellos no los logren leer muy bien aquí en las diapositivas, pero como se les va a llegar la presentación, ahí los podrían ver, o pueden también buscar en la red, hay un montón de ejemplos de diagramas ya hechos para distintas disciplinas. Esta es para física, por ejemplo, física fundamental, ¿verdad? Que conceptos, registros, hechos, conclusiones para un tema, para una práctica, porque realmente cada práctica de laboratorio debe responder una pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué fenómenos se van a observar? Entonces, con esto ya ustedes deciden si usan esta herramienta. Pueden combinarla con un laboratorio totalmente determinado por el docente, o sea, con un procedimiento. Pero aunque sea un procedimiento, está obligado el alumno a reflexionar, a ir de uno a otro. O pueden dejarlo también como un laboratorio abierto, donde el alumno tenga que generar su propio procedimiento también, y al final concluye y reporta de esta manera, ¿verdad? Entonces se puede combinar con esos tipos de trabajo práctico. Y esta es la herramienta que se recomienda para el enfoque epistemológico para poder evaluar el trabajo de laboratorio. Aquí tenemos otro ejemplo, vean cómo aparecen aquí mapitas conceptuales, gráficas de los datos obtenidos, pues ya es más elaborado, más denso, más cargado, ¿verdad? Pero entonces eso pues ya depende de la forma en que lo van a ver. Y aquí está justamente el dominio afectivo, ¿verdad? Que mencionábamos hace un momento. Entonces, un aspecto interesante con esto es que ayuda a organizar las ideas. Eso es algo importante. Con este tipo de reflexión el alumno esperamos pues que comprenda lo que está haciendo. Realmente amarrar toda la parte conceptual con la parte práctica. ¿Por qué hice lo que hice en el laboratorio? ¿A qué atiende eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? A reflexionar. Y vean que no solamente tiene los juicios de las afirmaciones o conclusiones del estudio, sino que juicios de valor también. ¿Por qué es importante lo que estoy haciendo? ¿Qué utilidad tiene? ¿En qué me va a servir? ¿Para qué puedo yo usar esto? Entonces eso permite una reflexión más profunda. Es una relación entre eventos, procesos, objetos, o sea, está relacionado todo eso. Por eso es importante que este diagrama, a la hora de estarse construyendo, sea algo dinámico, ¿verdad? De ir y venir, que uno va a la parte conceptual, va a la parte metodológica, va y viene para ir uno amarrando todo eso y llegar a tener entonces una comprensión mejor del fenómeno que se está estudiando. Esto me permite a mí, es un puente efectivo y un puente que se recomienda para llevarme de lo que ya actualmente sé
a lo que quiero aprender, a lo que debería conocer. O sea, con el conocimiento que actualmente tengo, ¿cómo voy a hacer nuevas conexiones para adquirir nuevo conocimiento y nuevas conexiones que me permitan comprender mejor el fenómeno? Entonces, esta herramienta es importante porque ayuda a eso. El conocimiento no puede quedarse como islas, tiene que conectarse, tiene que adquirir un significado, y eso es lo que se pretende con este tipo de herramientas. Esto me va a permitir relacionar habilidades con hábitos, ¿verdad? En la parte actitudinal, los hábitos, las habilidades, con el manejo también de instrumentos. Y todo eso se le agrega el manejo de conceptos, leyes, relaciones, o sea, va integrado todo y los principios que lo rigen en la parte del dominio conceptual. Como conclusión, yo pienso que sí tenemos que tener la valentía, porque es necesario cuestionar las prácticas actuales de laboratorio. O sea, sí tenemos que sentarnos a pensar realmente si estamos logrando el objetivo del laboratorio como entidad integradora entre los conceptos, los procedimientos y sobre todo la reflexión acerca de la epistemología de la disciplina, cómo llego a conocer lo que sé. El laboratorio tiene que ser integrador. Tiene que integrar entonces esos aspectos conceptuales, procedimentales y epistemológicos. Eso tenemos que luchar porque sea de esa manera. Y puedes apostarle en estos casos, le apuestan a los procedimientos constructivistas para lograr hacer esa conexión y teniendo la idea de que el laboratorio realmente es una instancia que está por encima de la teoría, porque realmente es el lugar donde se tiene que integrar todo. Recuerden, el laboratorio no está al servicio de la teoría, no es un subordinado de la teoría, es al revés. La teoría está al servicio del laboratorio, porque ahí es donde se tiene que hacer esa conexión. Sin una teoría firme, fuerte, no tiene sentido que yo estudie 1000 fenómenos que no voy a poder hacer ese enlace. Me gustaría que tomáramos un tiempo para hacer un ejercicio y es simplemente tratar con algún ejemplo de su disciplina de llenar ese diagrama de la B de Gowing para que tengamos pues la experiencia de pensar en ese tipo de ejercicios, de diagramas, y si en algunas mesas pues hay personas que ya tienen la experiencia, tal vez me ayudan un poco a estarlos dirigiendo. Yo voy a tratar de ir con todos ahí para ver cómo lo van armando. Sería bueno si acaso se pudiera ver por disciplinas afines para que tengan esa consonancia para hacer este ejercicio. Compañeros, más que todo la idea de compartirles lo que nosotros estábamos hablando, entre otras cosas, platicamos aquí de algunas problemáticas de la U, pero nosotros originalmente habíamos analizado un fenómeno. Tal vez yo les hago una pregunta para hacer una especie de simulación como que estuviera con alumnos. ¿Ustedes se han preguntado por qué un cuerpo flota y un cuerpo se hunde en el agua? Doctora, ¿usted por qué cree que sucede eso? Por el peso. El peso. Ese es uno de los conceptos rápidos que uno menciona. Sin embargo, no es solo por el peso, es una relación entre el peso y el volumen que ocupa ese cuerpo, o sea, la densidad. Entonces, nosotros al aplicar la B de Gowing, lo que estábamos analizando es, en primer lugar, el concepto, y esto se los acabo de decir yo, la densidad es masa partido volumen. Mientras un cuerpo tenga mayor masa y menor volumen, es un cuerpo más denso. Mientras que un cuerpo que es menos denso va a tener una menor masa y un mayor volumen. Para hacer una analogía más sencilla, podemos pensar en un acerito o un acero y piense usted en una bolsa de algodón. Una bolsa de algodón ocupa un volumen muy grande, pero usted lo puede sostener con la mano sin ningún inconveniente. Un acerito, usted se lo mete a la bolsa del pantalón y siente que el pantalón se le va de lado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ocupa poco volumen, tiene mucha masa. Entonces ahí estamos hablando de conceptos. Si ya le hablo de constructo, le voy a hablar de la relación densidad es igual a masa partido volumen. Pero a la par de ese concepto y ese constructo tiene que ir la determinación. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio con los estudiantes? Tomamos X número de muestras, orina, agua, leche en polvo, leche descremada, semidescremada, jugo de naranja, y le pedimos al alumno que le tome la densidad. Y previamente se le pide al estudiante que traiga valores teóricos, o sea, rangos, para que compare entre la densidad teórica, la que dicen los libros, y la que él determina en el laboratorio. Ahora, ¿cuál es el problema grande que tenemos en el laboratorio? Que los alumnos solo se limitan a que si cae dentro del rango estoy bien y me va a poner 100 en el reporte. Ahí está la limitación de esta práctica. El maestro, ¿qué es lo que tiene o tendríamos? Lo analizábamos acá en el grupo. Tenemos que fomentar más a que el alumno analice si le dio o no le dio y si cayó en el rango. Si cayó en el rango, ¿por qué? Y si no cayó, también, ¿verdad? Bueno, luego la comparación de los datos teóricos, a eso me refería. Luego,
vendría ya las deducciones de este fenómeno. Es, por ejemplo, la pregunta que les hice a ustedes al inicio. ¿Por qué un cuerpo, si lo tiro al agua, flota y otro no flota? Vemos que todo cuerpo que tiene una densidad mayor que 1, es decir, aquí ya estamos entrando a teorías, si es mayor que 1, se va a hundir, porque la densidad del agua es igual a 1. Mientras que todo cuerpo que tiene densidad menor de 1 va a flotar. Corcho, madera, plástico, siempre tienen densidad menor a 1. Entonces, ¿y cuál sería al final, básicamente, la idea de una práctica de estas? Bueno, cuando lo extrapolamos ya a la realidad, es eso precisamente la pregunta que hice. ¿Por qué un cuerpo flota? Porque, o se hunde. Rápido dicen el peso, pero no es solo el peso. Tiene la relación del peso y el volumen que ocupa. Y de repente podemos irnos ya al principio de Arquímedes, ¿verdad? En todo eso. Entonces, básicamente así fue como enfocamos el concepto este de la B de Bohr. Bien, nosotros trabajamos un grupo de profesionales, 5 bellas mujeres y un varoncito que también es bella. Y la pregunta de investigación es: ¿cuál es el nivel de la calidad educativa de la educación superior en Guatemala y extensivo en caso de que la investigación fuese financiada para todo el área centroamericana? Los objetos, los eventos, las unidades de análisis, instituciones que pueden clasificarse en ONGs, empresas, pymes, MIPYMES, egresados de las distintas universidades y los docentes. Los conceptos que vamos a tomar en cuenta son la calidad educativa, el sistema abierto, el sistema cerrado, el aprendizaje significativo, la significatividad lógica, la significatividad psicológica, la motivación. Luego vamos a tomar en cuenta las estrategias de enseñanza por parte del docente, las estrategias del aprendizaje por parte del alumno, los inputs y los outputs, las metodologías, la interactividad y el uso de TICs en la enseñanza. Con relación a los principios, aquí la doctora Melvin nos aportó lo siguiente: solidaridad, eficiencia y eficacia, y también bien común o beneficio para la sociedad. En cuanto a las teorías, nosotros seleccionamos 3 teorías para hacer la investigación correspondiente. La primera sería teoría de sistemas, la segunda la teoría del constructivismo y la tercera la teoría de la organización. En cuanto a la filosofía, consideramos importante hacer el trabajo desde la concepción fenomenológica, utilizando la hermenéutica para la interpretación correspondiente. En cuanto a la visión del mundo, creamos 3 concepciones globales: sociedad del conocimiento, sociedad de la información y globalización. Y le agregamos los objetivos de desarrollo del milenio y las metas educativas 2021. En el entendido que la nación guatemalteca, el Estado de Guatemala, es firmante de ambos documentos y que la educación superior está obligada a hacer cumplir estos documentos por parte de la nación guatemalteca. En cuanto a los registros, anotamos aquí 7. Uno de ellos son los planes de operación de la educación superior, que se les conoce como POES, las estadísticas de las distintas universidades, las investigaciones e informaciones que puede suministrarnos el Mineduc, las investigaciones que nos puede suministrar PISA, el mapeo de la ubicación de los egresados en caso de que algunas universidades lo tengan, y el mapeo de los estudiantes en la actualidad. En cuanto a las transformaciones, consideramos que deben hacerse a través de focus group para obtener información calificada. Vamos a trabajar con gráficos, vamos a hacer análisis de la información, así como hojas de ruta y entrevistas a profundidad para obtener la valoración y los juicios correspondientes. En cuanto a las aseveraciones de conocimiento, ahí anotamos los hallazgos, los resultados y los medios de verificación que nos van a permitir cruzar la información que observemos. Y en las aseveraciones de valor, consideramos importante revisar qué importancia social tendría esta investigación y agregamos varios elementos. Uno es la evaluación o balances de la misión y visión de las distintas universidades.
otro es el nivel de cumplimiento de los objetivos del milenio y otro es el nivel de cumplimiento de la Declaración de la Educación Superior de la UNESCO de 1998 y agregamos también el nivel de sistematización de los datos que pudiéramos realizar como parte de esta investigación cada uno de los involucrados. Muchísimas gracias y estamos a su entera disposición para las preguntas que consideren pertinentes y nuestro grupo les estará respondiendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, claro, como toda herramienta vamos a tener que familiarizarnos con ella y afortunadamente hay bastante información en línea y hay mucho ejemplo y de dónde sacar y esperamos pues que pues haya dado esto un poco más de ideas y un poco de iniciativas que se traduzcan en una enseñanza efectiva en laboratorios que no necesariamente tienen que ver con cursos de ciencias naturales. Ya saben que cualquier disciplina puede tener ese ambiente donde el alumno reflexione y realmente llegue a interiorizar la disciplina como tal para que lo convierta en un estilo de vida. Entonces, muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden. Les agradezco.